Bienvenidos a 100% Perspectiva. Este podcast nace de nuestras múltiples interrogantes acerca del mundo laboral. Por eso hemos creado un espacio a través del cual queremos generar conversaciones valiosas, inspiracionales, con consejos prácticos, entrevistando a empresarios, colaboradores, emprendedores que tienen mucho que contar sobre su experiencia en el ámbito laboral desde sus diferentes perspectivas. Nosotras somos Lady Diana Flores y Carla Oviedo. Acompáñanos a descubrir las diferentes perspectivas del mundo laboral. Bienvenidos a la tercera temporada de 100% Perspectiva y esta vez con una nueva temática, Bolivianos por el Mundo. Estamos muy felices, Lady, de estar una vez más aquí, con además esta nueva temática que estábamos esperando tanto, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a aprender de muchos bolivianos que nos van a inspirar muchísimo, y decimos por el mundo porque son personas que en su momento han decidido hacer algo, salir de Bolivia, tal vez por sus sueños, tal vez por otros temas, ya nos van a ir contando. Y sin embargo, el día de hoy tenemos a una persona muy especial que yo pienso que tiene una historia que nos va a llegar a inspirar muchísimo, y ella es Paula Medina. Y bueno, ahorita ya se va a presentar a más detalle. Sin embargo, en lo poco que la he conocido, encontré en ella una persona muy perseverante, como que tiene las cosas muy claras por lograr, y todo lo que ha hecho tiene mucho sentido y todo un propósito. Así que, Pau, bienvenida. 100%. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad, y bueno, me siento muy honrada por estar aquí. Pau, si te puedes presentar. Claro que sí. Sí. Bueno, soy Paula Medina, soy de Sucre. Sí, tengo un poco de años. Y vivo en el exterior ya hace 12 años. Soy ingeniero comercial de profesión, tengo una maestría en marketing y comunicación, pero recientemente he decidido cambiar de vida, así que me estoy ocupando a hacer yoga. Soy profesora de yoga, he hecho varios cursos y bueno, me encuentro en Bolivia de vacaciones, estoy visitando a la familia, así que aquí estoy. Y aquí más bien te hemos encontrado, y más bien esta entrevista la hacemos presencial. Sí, así es. Pau, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque hoy en día te dedicas a yoga, sin embargo no siempre fue así, ¿verdad? Sí. Comenzaste como cualquier persona que sale del colegio, estudiar una carrera, la que más o menos piensa que es, y luego ya se enfrenta al ámbito laboral, que por lo que nos comentamos un poquito, ha sido tradicional aquí en Bolivia. Hasta que llegó un punto que no sabemos qué, que yo no sé, que dijiste, no, me voy del país. Bueno, pues sí, ha sido un largo viaje. Sobre todo porque salí de ingeniería comercial más o menos en 2005. Empecé a trabajar en Bolivia, en Sucre, y más o menos alrededor del 2011 trabajaba en un banco. Decidí que no me gustaba la vida de banco, me gustaba estar sentada detrás del escritorio y demás. Entonces dejé esa actividad y me dediqué un poco a ser un poco emprendedora, digámoslo así. Entonces me dediqué a vender un poco joyas de plata y demás. Y casualmente en ese periodo en ese periodo estaba con otra persona que ganó una beca de estudios para el exterior, y nos fuimos a Holanda. Y entonces dejé el país en ese momento, dejé todas mis actividades acá. Y bueno, en Holanda fue un poco complicado conseguir un trabajo en la profesión. Entonces dejé por un tiempo, bueno, lo que se dice años sabáticos, que en realidad fueron casi 2. Y bueno, de repente nos encontramos en Roma, en Italia. Y ahí tuve la oportunidad, ya decidí hacer algo por mí, porque 2 años de sabático, sabes que no es sencillo estar sin hacer nada. Así que decidí inscribirme a una maestría, hice la maestría, y eso me permitió después conseguir un trabajo siempre en mi profesión. Ajá. Y bueno, es un largo recorrido. Trabajé casi 6 años en una empresa multinacional en Italia. Es una empresa americana que le fue muy bien hasta el momento que duró la pandemia. Y estoy empezando a hablar con mi idioma italiano. Y desafortunadamente, después de la pandemia, la empresa empezó a decaer. Entonces nos tuvieron que despedir a todos.
Y bueno, en este periodo de transición, ya cuando empezamos la pandemia, me di cuenta que necesitaba algo más en mi vida, no solo trabajo, porque en ese periodo era súper difícil todo, salir, estar en casa, ser activo, moverse. Entonces empecé haciendo yoga por internet y bueno, encontré una pasión muy grande y decidí después seguir un curso y después seguí otro y después seguí otro. Y bueno, al final cuando pasó esta transición de la empresa donde trabajaba, decidí que no quería trabajar más en una oficina y dejé todo y me dediqué a hacer yoga. Wow. Sí. Esa historia es súper Así es, linda porque sí. estás como que en el día a día del trabajo, pero hasta que dices encuentro mi pasión y me dedico a esto, y hoy en día puedes decir que trabajas en lo que te gusta realmente. Exacto, sí, sí, sí. Ha sido difícil porque no es que no me gusta mi profesión, es simplemente que quizás no me gustaba la modalidad del trabajo. Y en ese momento, trabajando en esta empresa, en ese periodo de transición, salir de la pandemia y empezar de nuevo una rutina diaria, pero la empresa no fue tan bien, entonces se creó un ambiente muy incómodo en el que me di cuenta con el pasar del tiempo, porque duró bastante tiempo, casi un año, este periodo de transición en que no sabíamos qué iba a suceder. Me di cuenta que no estaba dispuesta a afrontar situaciones de ese tipo que no me gustaba. Entonces dije, no, yo tengo que buscar el modo de ser independiente porque quiero ser dueña de mi vida, quiero ser dueña de mi tiempo, quiero tener libertad. Y entonces empecé a hacer estos cursos. Y bueno, aquí estoy. Así es. Ser boliviana en el mundo, ¿no? Primero a Holanda. ¿Qué han sido los desafíos que te has enfrentado? Bueno, yo creo que para cualquier persona, no solo por el hecho de ser boliviano, no el hecho de mudarse a otro país es difícil, sobre todo cuando en el país donde te mudas el idioma es diferente. Entonces ahí ya tienes un obstáculo, es el número uno, ¿no? Tratar de entender cuando vas al supermercado qué tienes que comprar, qué tienes que hacer. Un segundo obstáculo, digamos, de superarse es la cultura. Culturalmente somos muy diferentes. Y digamos, quizás puede decir en general, pero latinoamericanos muy similares, somos muy similares en ciertas cosas. Ya empezando por el idioma, todo se vuelve siempre más sencilla, más fácil. Eh, pero yendo a otro continente, a otro país, en otro idioma, otra cultura, todo totalmente diferente, entonces hay como un shock inicial siempre. Eh, y bueno, empezar a hacer amistades, empezar a romper esa barrera del idioma, de querer integrarse, es un poco complicado al inicio. Pero, como digo siempre, siempre hay ángeles donde vas, siempre hay una o dos personas o tres personas que te ayudan. Y bueno, todo es lo más sencillo con el tiempo. Sí. ¿Qué idioma fue el primero que tuviste que aprender y relacionarte? Porque en Holanda, si no estoy mal, hablan no solo inglés y después, bueno, el italiano. Sí, bueno, en Holanda hablan muy bien el inglés porque los países del norte de Europa, prácticamente ellos estudian varios idiomas durante la escuela. Entonces ya cuando salen de la escuela hablan al menos dos o tres. En general hablan inglés o francés o inglés alemán o inglés algo más. Y aparte de su idioma original, ¿no? En Holanda hablan holandés, entonces yo no sabía una palabra de holandés, pero me pude defender muy bien con el inglés, que ya había estudiado aquí, pero llegué allá y luego llegas y dices, ok, creo que todavía no sé hablar muy bien inglés, entonces tienes que volver a meter a estudiar. Y, y bueno, o sea, pasaba esa etapa del idioma, porque igual estaba en un ambiente muy internacional, entonces era sencillo comunicarse en inglés. Y luego de ahí me tocó irme a Italia, pero en Italia tuve la dificultad que, como los países del sur de Europa hablan un poquito menos de los idiomas extranjeros, entonces hablan más el idioma del país. Me encontré en dificultad con el inglés y tuve que aprender italiano. Entonces lo que hice fue el primer año me metí a una escuela de italiano full intensivo y bueno, aprendí el idioma. Y finalmente una cosa superé y luego me tocaba la segunda, que era el tema cultural, integración y todo eso, que también es una sociedad bastante particular, pero toma tiempo como en cualquier lugar. Así es. Ahora tú eres independiente en Roma. Sí. ¿Cómo ha sido para ti ser emprendedora al final de cuentas en Roma? Bueno,
tengo que decir que he sido bendecida. Sí, obviamente tengo los ángeles, como se los digo, y tengo esa certeza. Siempre hay alguien que nos da una mano, ¿no? En este caso, para ese entonces en Italia dejé a la persona con quien partí de Bolivia. Nos tuvimos que separar y después de un tiempo conocí a otra persona en Italia, en Roma, donde estoy ahora. Obviamente es el motivo por el cual aún estoy ahí. Que obviamente me dio una mano bastante grande porque esta persona está bastante relacionada con el bienestar, es decir, con el bienestar, con la salud, con el deporte. Entonces hemos podido ambos crear, digamos, una realidad. Entonces ha sido he recibido un apoyo muy importante en este ámbito y he conocido un montón de gente y así poco a poco he logrado crear un primer grupo de yoga porque sabes, para ser profesora de yoga necesitas crear tu comunidad, tu estudio. No es sencillo decir, ok, abro el estudio y ya, vengan todos. No, es un poco diferente. Entonces allá funciona mucho esto de pasar la palabra, ¿cómo se dice? De voz a voz. Del voz a voz. Y bueno, entonces así he creado una comunidad y ahora doy clases en un estudio. Tengo más o menos como unos 30 practicantes. Todo esto ha crecido en el periodo de un año, desde el año pasado, así que bueno, espero que me vaya bien. siempre mejor. Sí, va a ser así. Así fue. Eso va a ir creciendo seguramente. Sí. Oye, no, tal vez un poquito atrás, como que algunas dudas que a veces entran cuando uno como boliviano está tratando de salir afuera, de qué oportunidades, cómo será los procesos de visa sobre todo, cómo ha sido tal vez en tu caso ese proceso. ¿Fue fácil? ¿Tuviste retos? ¿Tenías que encontrar muchas cosas? No sé, requisitos. A ver, sí, yo creo que yo he pasado por todos los tipos de visas posibles para poder ser residente legal. Sí, a ver, inicialmente fui con una visa, se llama de reunificación familiar, porque en ese entonces era casada. Entonces, él con la visa de estudiante pidió que la acompañase y me dieron este tipo de visa. Después, cuando fuimos a Italia, usamos la misma metodología, pero esta visa expiraba con el mismo tiempo del trabajo de esta persona. Entonces la mía expiraba en continuación. Y entonces ahí dije, ok, basta. O sea, tengo que encontrar el modo en que por lo menos sea independiente a nivel legal para poder vivir tranquilamente en el país y decidí inscribir al máster. Me inscribí al máster. Con ese máster obtuve una visa de estudio. Cuando termina el máster, por eso siempre digo, es importante también seleccionar bien el estudio, el máster o el estudio de posgrado que quieres seguir en el exterior. Entonces me inscribí en esta universidad, que obviamente era avalada por el Ministerio de Educación del país. Y con eso, cuando terminé el máster, me permitió de sacar o de postularme a una visa en espera de ocupación o algo así se llama. Y tuve otro año para buscar trabajo. Entonces te dan primero la visa de estudio, luego, porque podía haber encontrado trabajo mientras estudiaba, pero era difícil porque todavía el idioma no lo tenía a nivel laboral, lo tenía para el día a día. O sea, es un escalar también en eso, ¿no? Y bueno, terminé el máster, terminó el periodo de trabajo, conseguí un trabajo y cambié mi visa a trabajo. Y bueno, y me quedé con esa visa porque te la renovaban primero por 2 años, por 5 años y ahora tengo un permiso de residencia por 10 años. Obviamente en cada país estos reglamentos son diferentes. Esto es para Italia. Claro, sí, sí. O tú decías, tenía que pasar por diferentes visas. Algunos, pero tantas. Y a nivel burocrático es una locura porque no es fácil. Hay algunos países que son más acogedores a inmigrantes, porque al final sí, somos inmigrantes. Cuando salimos de Bolivia y queremos ir a vivir a otro país, somos todos inmigrantes. No importa la condición, si es una condición más favorable o menos favorable, somos todos inmigrantes. ¿Y qué quería decir? Y muy burocrático, sí, porque en Italia
hay bastante migración calificada y no calificada, sobre todo por el tema de las fronteras, y tema de migraciones en barcos. No sé si han escuchado migraciones de África que van hacia Europa. El punto de entrada normalmente es por Italia. Entonces, burocráticamente es difícil. Es difícil. Y también fue más difícil al inicio por el idioma, porque me tocaba hacer todo en italiano. No había muchas opciones para hacer las cosas en inglés. Entonces, fue bastante complicado, sí. Con tu permiso de residencia, tú puedes transitar por todo Europa o por el espacio Schengen. Sí, puedo trabajar en cualquier país de Europa, sí. Después de que consigues el permiso de 10 años, con este último que tengo, porque inicialmente te dan por 2 años, luego por 5 años y luego va cambiando. Y una vez que adquieres el permiso de residencia por 10 años en Italia, porque sé que en España son solo 5 años, por ejemplo, puedes solicitar la ciudadanía. Y teniendo la ciudadanía, obviamente te vuelves ciudadano de la Comunidad Europea, entonces puedes postularte a cualquier trabajo en cualquier país de la Comunidad Schengen. No, súper. Sí, eso te abre más puertas incluso para poder optar por otros trabajos y no solo centrarte en un país. Porque a veces es retador, creo, ¿no? Aquí dicen mucho, no trabajo, y bueno, la mayoría quiere salir, no solo por el trabajo, también la situación que pasa. Y hablando un poquito en ese sentido, tú que has vuelto después de algunos años, bueno, eventualmente igual vienes a visitar a tu familia, ¿volverías a Bolivia? A vivir. Bueno, que sí. Probablemente sí. No creo en el futuro próximo, es decir, en los próximos años, pero yo creo que sí, en cierto momento del futuro, quizás pueda volver a Bolivia por unos años. No tengo claro cómo va a ser el futuro, eh, eh, pero por ahora mi intención es quedarme donde estoy, obviamente. Sí, he considerado volver a Bolivia por un tiempo. No sé si volvería por siempre. Es muy prematuro responder esa pregunta. Pero sí, seguramente sí, al menos 1 año, 2 años me gustaría volver y siempre considerando las posibilidades económicas y las cosas que tengo que hacer, etcétera. Hablemos un poco más de tu trabajo específicamente. ¿Qué tipo de yoga tú das y cómo es tu rutina diaria? Okay. Bueno, yo he estudiado Power Yoga. Okay. Power Yoga es un tipo de yoga, es el yoga de la fuerza, ¿no? Y se piensa en general, ha seguido que es muy físico, como mucha fuerza. Es un poco físico, sí. Pero en realidad lo que busca este tipo de yoga es reforzar esas cualidades que nosotros tenemos interiormente. O sea, poner fuerza a la cualidad de calma, de tranquilidad, de serenidad, de resistencia, de resiliencia y todas esas cualidades que tenemos dentro de nosotros que a veces no nos podemos pensar. Entonces busca en un cierto modo partir con el cuerpo físico, hacerlo digamos, volverlo un poco fuerte y al mismo tiempo trabajar a nivel mental con esa fuerza. O sea, es lo mismo que se aplica a nivel físico, pero a nivel mental. Ese es el objetivo. Y bueno, yo he escogido este tipo de yoga porque soy corredora y me gustan las cosas un poco más strong. Me gusta dar el máximo de mí en todas las cosas que hago. Y he encontrado en este tipo de yoga que puedo ser el Paola que he estado quizás escondida por muchos años, siempre con miedo, siempre con temor de ser, de decidir, de ir, de hablar, de mirar, de opinar. Y eso me ha permitido expandirme, ser yo misma, sentirme libre de poder decir y hacer las cosas. Entonces he escogido este tipo de yoga, he hecho 2 cursos. En realidad, en el mundo de lo yoga hay varios cursos que se hacen y se empieza con un primer curso de 200 horas, luego otro de 300, luego haces un curso de 500 horas y al mismo tiempo puedes hacer otro tipo de cursos que van a englobar lo que sí, el yoga tipo meditación o ayurveda o otro tipo de prácticas similares que van siempre a trabajar a nivel físico espiritual. Entonces ese es el tipo de yoga que he hecho. He hecho también un curso de meditación y bueno, esos son los estudios que he hecho. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo es tu día a día?
¿Cómo es mi día a día? Bueno, normalmente yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es entrenar, sea correr o sea hacer mi práctica personal. Entonces, digamos que a las 7 de la mañana decido, sobre todo en verano, si no más temprano, porque en Roma hace un calor terrible. Entonces, en la mañana o voy a correr 3, 4 días a la semana o hago mi práctica de yoga a las 7 de la mañana. Y si voy a correr en la mañana, entonces a mediodía hago mi práctica personal de yoga. O sea, mi práctica personal no falta en la semana, una vez al día, mía propia, la que yo quiero seguir para cultivar estas cualidades de las que hablaba. Y después de la mañana hago cosas un poco burocráticas, organizar horarios, organizar la lección, estudiar las cosas que quiero enseñar esa semana. Y luego llega el almuerzo y luego en la tarde descanso y me preparo para ir a mis lecciones. Normalmente tengo lecciones en la tarde. Esa es, digamos, mi rutina. Regreso a la casa, cocino la cena, a dormir. Sí, así es. Qué lindo, Más o porque menos está. es como que tienes esa libertad de tiempo, libertad de decisión, libertad geográfica, libertad en general, integral. Ahora que te dedicas a lo que te gusta y lo transmites también desde ese amor, porque se nota. He tenido la oportunidad de pasar en una clase de yoga con Pau y es otro nivel. Bueno, ya más adelante podrás hacer tal vez incluso cursos virtuales para quienes no estén bien. Estoy trabajando en eso. Tengo la intención desde ese tiempo, pero necesito un poco de tiempo. O sea, Es un proceso. Y en ese camino de lo que ya de dedicarte a esto que te gusta, libertad y demás, ¿qué tal vez algunos retos has tenido personales? Y tal vez ahí te comparto uno que capaz y las dos hemos de tener, que terminando de trabajar, porque a veces tienes tanta estructura de 8 a no sé a 4, ¿no ves? Pero terminas y es como que cada día, tu día a día está bien estructurado en esos horarios. Cuando ya no estás, es como, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me organizo? No sé si te pasa algo así o posiblemente estoy en otro jefe. bueno, al inicio ha sido un poco complicado organizarme, porque decía, ok, voy a hacer la práctica, pero después la práctica se convertía en 2 horas y luego se convertía en 3 horas y luego era mediodía y no había hecho la primera parte y tenía que hacerla en la tarde rápido para ir a la noche. Entonces, el hecho de ser independiente es bien challenging, bien complicado al inicio, sobre todo en organizar los horarios de cómo vas a hacer las cosas. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a una nueva rutina. Porque el hecho de no tener nadie que te diga, bueno, entras a las 8, sales a las 12 y luego hora del almuerzo, la pausa o el break de media mañana, de media tarde. Entonces, al inicio ha sido un poco así, pero ya con el tiempo todo se vuelve más natural. Es como la práctica. Al inicio es siempre difícil, no puedes ponerte en el perro boca abajo porque no sabes cómo hacer, pero más veces lo haces, más fácil se vuelve. Entonces eso ha sido un poco, digamos, el reto inicial que tenía los horarios, la organización de cosas. Y bueno, o sea, he llegado al momento en el cual me he organizado talmente tanto que si me sale, vamos a tomar un café o vamos a dar un paseo así como, no puedo porque tengo que hacer esto, no puedo porque entonces empiezas un poco a rechazar esas ofertas, así que un poco es eso, sí. El tema de la flexibilidad en horarios, ¿no? Porque la mayoría es un punto bien retador, tal cual, con inicias. Y puedes ser disciplinado después, porque para que sigas completando tus certificaciones y demás, sí o sí tienes que traer una rutina, disciplina y constancia. Claro. En el mundo, pienso sobre todo que en este mundo de lo que es físico, ¿no? De ejercicios, es importante que al menos lo que yo quiero transmitir lo tengo que probar. Porque yo, para preparar mi lección, tengo que saber qué cosa va a sentir la persona, qué va a experimentar a nivel físico, a nivel mental. Y para que pueda explicar esas cualidades, esas cosas durante la lección, tengo que haber pasado por ese proceso. Entonces, al inicio es como, no, yo absolutamente tengo que hacer mi práctica personal porque de otra forma es difícil poder enseñar algo que uno no experimenta. Al menos yo lo veo así, quizás hay 1000 modos de hacerlo, obviamente no es una regla, pero para mí es eso. Entonces es importante establecer bien los horarios para determinar bien las cosas que quieres hacer durante el día y los objetivos que quieres alcanzar a largo plazo o a corto plazo.
depende mucho del trabajo, sí. Nos comentabas que tu máster es en marketing y comunicación. ¿Tú crees que eso te ha ayudado también al momento de publicitarte como profesora de yoga? Sí, bastante. Obviamente sí, porque los últimos años en esta empresa he hecho marketing, trabajaba en marketing digital, sobre todo en la parte de creación de artes, newsletters, flyers, comunicaciones virtuales para los clientes, distribuidores que teníamos en la empresa. Entonces, he trabajado mucho con el hecho de crear un mensaje y enviarlo, ¿no? Y bueno, obviamente transformar ese mensaje en un modo que sea atractivo, interesante. Y obviamente sí, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. También en la manera de comunicarme con las personas, con las amistades, el hecho de invitar, el hecho de lograr que una persona que venga a mi clase haciendo una prueba gratuita se pueda inscribir después a mi clase. Sí, es un logro, son logros grandes. Es como vender tu producto, ¿no? Y para todo eso, obviamente, necesitas una formación. Pienso que cuando una persona carece de estas pequeñas habilidades, es más difícil después ser un emprendedor un poco más grande, o crecer más rápido, o lo que sea. Sí, obviamente me han ayudado muchísimo y lo hace todavía, así que no por nada digo, es que haya dejado de trabajar en mi profesión literal, digamos, pero sí ha sido la base para poder hacer las otras cosas. Sí, realmente sí. Y tal vez, no sé si hay como un punto de comparación entre el trabajo que tenías aquí en Bolivia y el trabajo que tuviste ya en Italia, muy diferente. ¿Tiene algo que similar o no? Wow, esa es una buena pregunta. Sí, a ver, si hablamos del trabajo en oficina, absolutamente sí. Hay una grandísima diferencia. Bolivia versus Italia, digámoslo así. He tenido la fortuna en Italia de tener compañeros de trabajo excepcionales. He tenido buenos jefes de trabajo, otros no tan buenos. Pero a nivel general, en Europa hay mucho respeto por la calidad de vida del empleado. Algo que aquí en Bolivia creo que aún falta. Y lo digo porque, por ejemplo, allá prácticamente te obligan a salir de vacaciones. No te las puedes acumular, porque las empresas no quieren tener un empleado insatisfecho, aburrido, sobrecargado o que esté a punto de explotar en el trabajo por la carga de trabajo, por el estrés de trabajo, por los compañeros que no te agradan, por el jefe que te presiona bastante, etcétera. Entonces allá, desde el punto de vista laboral, está muy adelante en comparación a lo que es Bolivia. Me puedo resumir así. Sí, de hecho, ahora sí ya hay una que otra empresa, pero es pues pequeño porcentaje que esperemos que crezca, que también están adoptando ese tema de tomando sus vacaciones. Capaz desde ese punto, sin embargo, sí, todavía falta como dices, esa integración humana a los colaboradores. Creo que todavía los ven como empleados, ¿no? Y bueno, hay realmente un cambio. Sí, además yo creo que las dos también venimos de Bogotá. Sí, también. Sí, entonces nuestra perspectiva no es la mejor, ¿no? Entonces, sí, hay gente que tiene 20 años acumulados de vacaciones que nunca lo van a aceptar. Esto es complicado. Sí, allá sí, es complicado. Aquí entiendo. Y no solo eso, también a nivel humano creo que es muy diferente acá. Porque mi experiencia es esta. Estamos un poco acostumbrados a tener estos niveles, ¿no? En nivel A, nivel del más bajo al más alto. Y entonces en el que el nivel más alto tiene que prácticamente esclavizar al nivel de más abajo. Y por no decirlo así, hay tantos modos, ¿no? Tal vez esclavizar es una palabra muy fuerte, pero digamos que esa es la intención. Allá es un poco diferente. Allá existen obviamente los niveles, porque al final es una jerarquía. Las empresas son en jerarquía, ¿no? Es solo que tienes la posibilidad, digamos, de aportar tus ideas y son válidas. Son reconocidas. Y aunque si después se aplique tu idea y no venga el reconocimiento a ti, o sea, tu aporte es válido en cualquier aspecto.
Aquí es un poco difícil. Aquí es límite a hacer lo que tienes que hacer y basta. Allá es diferente. Pero también, o sea, esta es mi experiencia trabajando en esta empresa que, por fortuna, ha sido una empresa multinacional. Entonces tenía un montón de colegas extranjeros en todo el mundo. Y entonces el espíritu era ese. Quizás en una empresa tradicional italiana sea un poco diferente, no sé decirte, pero esa es mi experiencia muy, muy internacional. Y digamos que al final, si hubiera tenido que buscar otro trabajo siempre en mi profesión, hubiera solo buscado en ambientes internacionales. No hubiera buscado un trabajo netamente italiano, seguramente porque me gusta estar con otras personas también. Sí. Y además es un poco más del mundo, ¿no? Porque ahí tienes ese contacto global, no necesariamente meterte de lleno al país en el que estás. Exacto. Sigue siendo así, por un arroz con todo, ¿no? Claro. La ventaja, digamos, que yo he visto es el hecho de que cuando una persona trabaja en un ambiente multicultural, multinacional, ah, tienes tantas cosas en comunes con tus colegas, porque todos han pasado el hecho de salir del país, trabajar en otro ambiente, trabajar en otra cultura, trabajar. Cuando una persona se queda en el lugar que está, es difícil que pueda entender ciertas cosas cuando tiene un colega extranjero, ¿sabes? Entonces, seguramente por eso existe a nivel internacional en otros países un cierto apoyo en todo sentido. Entonces, es mucho más agradable trabajar con personas internacionales en general. Claro, aparte igual que tienes el conocimiento de la cultura de otros países, como que desde ese punto abres más la mente, porque siempre el aprender cosas nuevas te expande. Entonces eso es lo Sí, sí, absolutamente sí. Pero además de ser runner, profesora de yoga, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? O sea, ¿qué te gusta hacer? Porque ya vivir de tu pasión ya es diferente. Sí. Bueno, ¿qué me gusta hacer? Me gusta viajar mucho, me gusta explorar, me gusta caminar bastante. Es más, con mi pareja nos acostumbramos siempre el fin de semana o hacemos deporte o vamos afuera. Me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta salir de la ciudad, escapar y necesito siempre estar conectada con la naturaleza, con la tierra, con el verde, con el aire, con el agua, todas estas cosas. Entonces busco siempre algo que hacer. Y digamos, en el tiempo libre se me queda durante el día, me gusta caminar en el parque, me gusta salir a respirar, me gusta verme con los amigos, ese tipo de cosas, organizar viajes, organizar caminatas y esas cosas, sí. Qué lindo. Sí. Creo que no hay mejor actividad. Bueno, igual es una perspectiva, Sí. pero cada uno tendrá. El conectar con la naturaleza es muy enriquecedor. Sí, sí, tanto. La naturaleza es considerada nuestra fuente de energía. De la naturaleza tomamos el aire que necesitamos para respirar, tomamos las plantas y los alimentos que necesitamos para nutrirnos, para vivir. Tomamos el agua con el que no podríamos vivir sin él. Entonces, me gusta ese reconocimiento hacia la naturaleza, me gusta estar en contacto. Qué lindo. Y hablando un poquito de la naturaleza, la alimentación, muy aparte así de lo que decíamos del aire y demás, está el hecho de que no sé si antes, aquí en Bolivia, tú ya eras vegetariana o fue que cuando estabas en Europa hubo esa transición. ¿Qué causó eso? Porque me pasa mucho que a veces conversando con las personas que se van del país terminan siendo siempre vegetarianas. Claro que sí. Bueno, en Bolivia no era vegetariana, pero sí empecé un poco a comer poca carne. Pero la transición mayor fue cuando me mudé a Italia. En Holanda no estaba todavía muy conectada con esto del vegetarianismo porque estaba en otro ambiente seguramente, entonces no estaba muy conectada, estaba todavía muy arraigada en mis tradiciones, en mi comidita, en mi picantito de polla, en mi mondongo, en todo eso, ¿no? Ya cuando me moví a Italia fue diferente porque en Italia es lo que más me encanta, la comida. Hay tantas posibilidades porque la dieta mediterránea te da tantas posibilidades de comer sin carne. Entonces, eso ha ayudado bastante a este cambio. ¿Y qué me ha ayudado a cambiar?
mi perspectiva, desde ser omnívora a ser vegetariana. Seguramente en Europa hay mucha concientización con la producción de carne. La carne de res, el pollo, el pez, el pescado, y hacen concientización desde el punto de vista de la producción, porque allá muestran, hay una publicidad, hay un movimiento muy grande del veganismo y vegetarianismo en general. Entonces lo que me ha ayudado tanto a cambiar es el modo de ver, es el modo en que producen, ¿cómo se dice? Producir suena feo, pero sí, crecer, el modo en que crecen estos animales. Y los crecen en cautiverio, los crecen en galpones cerrados, sin aire, con poca agua, sucio, viven en sus propios excrementos. Hay muchos animales no ven nunca la luz del sol, no han comido jamás un pasto natural, del pasto de la tierra, porque vienen alimentados de una forma muy particular, porque son animales como los pollos que tienen que crecer en 3 meses, tienen que ser pollos grandes, adultos, tienen que tener el cuerpo de un adulto. Y bueno, ves, una cosa me ha llevado a otra, entonces continuando a ver estas cosas me ha creado un poco de rechazo hacia este modo de producir alimento. Y con el tiempo después me metí a esto del yoga. En el yoga hay un principio muy importante porque está dividido en 8 pasos elementales, de los cuales el primero habla de las éticas morales que tenemos que tener los seres humanos para vivir, y las otras son las éticas sociales, lo que es interno y lo que es externo. Y en la parte que es interno, el primer paso se llama ahimsa, que quiere decir no violencia. Y practicando el yoga en general, o sea, la violencia se puede interpretar en tantos aspectos de la vida, y en todo. Y la violencia lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces, para poder practicar este principio, yoga no te dice que seas vegetariano o vegano, no te va jamás pedir de hacer ciertas cosas, es una elección propia, porque tiene que ser un estilo de vida, ese es el objetivo. Entonces, en ese momento, cuando estaba estudiando en los primeros cursos, en el primer curso que hice, aprendiendo de este principio de no violencia, me di cuenta que todo es un sufrimiento, todo es una violencia, y aunque yo no cometo esa violencia, pero estoy comiendo la violencia generada a otro ser y me la ponen en el plato. Entonces ahí empezó un poco el rechazo de no querer participar en ese tipo de violencia. Y seguramente ese es el motivo principal por el cual ahora me niego a comer, porque no quiero que por mi hambre tenga que matar un animal y que tenga que venir servido en el plato. No sé si me dejo entender. Sí, te entiendo totalmente, pensando también en la realidad que hay allá, ¿no? De cómo es que finalmente los hacen crecer. Tal vez desde ese punto aquí todavía es más natural de esta manera. No deja de ser tal vez violencia matar al animalito. Sin embargo, desde el punto que nos cuentas, como que más, ¿qué le diría la palabra? Como, o sea, es como el crecer un pollo en 3 meses y así, o sea, es mucho más avanzado también, y por lo mismo pienso que el impacto que tienen las personas, sobre todo es, no, pobres animales, pensando un poquito en ese sentido. Así es un poco complicado, o sea, la verdad es que en Bolivia no sé si los animales sean alimentados en un modo natural. Quizás sería un buen tema de investigación, si de veras. No sé cómo vengan tratados, pero seguramente, sea que viene tratada en un modo natural, quizás el animal no tiene que ser crecido para que termine en tu plato. Quizás, yo no sé, no quiero obviamente influenciar sobre ninguna persona, pero este es mi punto de vista. Sí, es tu perspectiva. Sí. Perspectiva. Sí, súper pop. No, la verdad es que tenía como esa curiosidad porque
decían que país de que se va y luego vuelve, algo debe haber y quería conocer la perspectiva. Que Sí, sí. siempre que vienen nuestros invitados, les pedimos que nos digan qué les gusta, ya sea escuchar, leer o ver, que los ayudan, sea en su profesión, en su vida diaria, como crecimiento personal. Sí, bueno, yo sigo un par de podcasts, siempre con relación al yoga. Y bueno, yo en en mi tiempo libre, cuando estoy cocinando, cuando voy al supermercado, me pongo los audífonos y escucho podcast, escucho mucho acerca de yoga, escucho mucho acerca de atletas profesionales de endurance, los que hacen grandes carreras en general. Escuchaba mucho hace tiempo también Maxwell, que es self-help para trabajar a nivel empresarial, cómo crear comunidades de trabajo, etcétera. Bueno, estas son las cosas principales que escucho ahora. Me gusta leer también. Ahora estoy muy metida en todo lo que es yoga, así que leo bastante acerca de estos principios, acerca de los chakras. Sigo a bastantes autores que han creado cierto tipo de prácticas utilizando ciertas partes o ciertos niveles energéticos del cuerpo. Y bueno, estoy en eso creando, tratando siempre de aprender lo más posible para que yo pueda transmitir eso. Porque lo más importante para mí es no solo saber, sino poder poner en práctica en mis lecciones. Poder hacer que las personas puedan captar esas cosas buenas de mis lecciones y se puedan sentir bien al mismo tiempo. Entonces es un poco mi objetivo. Igual con la meditación, porque tengo un grupo de yoga para runners. Cuando tengo que hacer las meditaciones, cuando las tengo que escribir para después contarlas. Escucho muchísimo a estos atletas de super endurance o leo libros y demás, porque hay tantas cosas que uno tiene que aprender, entonces me estructuro todo para poder crear la meditación para esa clase. Y entonces así es como que me estudio de todo un poco y creo mi clase y bueno. Súper. Voy a hacerte una pregunta capaz un poco dividida entre dos, y es el que tú les puedas dar tips a las personas que nos están escuchando o viendo, que tal vez están en ese proceso de ir a otro país, tal vez incluso es Italia. ¿Qué tips les darías a ellos como bolivianos llegando a otro país? Y el segundo sería como, ¿qué tips tú les darías a las personas como que de la vida en general? Bueno, a ver, yo creo que para poder salir del país es muy importante saber el objetivo. Establecer bien cuál es el objetivo, porque a veces uno dice, voy y me busco la vida, pero no es tan sencillo. Si habría la posibilidad de establecer y decir, ok, quiero hacer esto, ir con todo a hacer eso. Y buscar la manera y conectar todos los cables posibles para que ese objetivo se pueda alcanzar. Es difícil al inicio, todo es difícil. Si sería fácil, estaríamos todos en todas partes. Pero entonces para mí, creo que una de las cosas principales es establecer bien el objetivo o el motivo por el cual tú quieres ir a un determinado país. Y ver cuáles van a ser las dificultades, cuáles van a ser los obstáculos y quizás también cuáles van a ser las cosas positivas y fáciles de hacer, y quizás ya tengas una ventaja en comparación a otras personas que podrían encontrar dificultad en esos momentos, ¿no? Entonces, para mí es uno eso. Luego, todo lo demás se encaja, todo lo que es económico se encaja, todo lo que es burocrático se hace, todo lo que es papeleo y demás se acomoda, pero uno tiene que tener, pienso, un objetivo central para decir esto quiero hacer. Y bueno, para quien quiera irse afuera del país, pues considerar todas esas cosas, analizar el objetivo, ver cuál es el entorno, ventajas, desventajas y demás cosas y ver, pues tratar de encajar todos los cables para que todo salga bien. Bueno, y para la vida en general, pues, ¿qué les puedo decir? No sé. Todo depende. Yo lo único que siempre digo es que sean felices, hagan lo que quieran, que les convierta realmente felices. Si van al trabajo, sean felices cada día. Disfruten de la vida, disfruten de la compañía de las personas, disfruten de la familia, porque el futuro no está escrito, no sabemos qué va a pasar después, no sabemos qué va a pasar mañana.
y tratar de estar bien con todos. Así que puedo decir, hacer que la felicidad sea todos los días, no un destino donde llegar un día en el futuro. Hacer que la felicidad sea todos los días, en todo momento. Ay, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por haber podido venir a este espacio. Realmente aprendemos mucho de cada entrevistado que viene, ¿no? Y yo creo que en esta temporada vamos a aprender aún más porque es gente que ha expandido, ¿no? Y cuando tú viajas, realmente expandes mucho más, ¿no? Entonces, de verdad, Pau, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Gracias a ustedes por la oportunidad, de veras. Me siento muy honorada de nuevo y bueno, namaste. Antes de que tal vez terminemos, tal vez si las personas, si tú les das permiso de que te puedan contactar, tal vez para preguntarte algo, no sé si del camino a cómo me voy del país, o también tiene parte de yoga, si después de tus redes, dónde te encuentran, cómo te encuentran. Claro que sí. Sí, con todo gusto. Soy abierta a cualquier pregunta. Si puedo dar una mano, lo haré con gusto. Como digo, y me lo repito y me recuerdo y agradezco siempre. Los ángeles están por ahí. No es que quiera ser un ángel, pero por ahí simple comentario o cualquier cosa que pueda ayudar, con todo gusto. Yo tengo una página en Instagram. Me pueden buscar con el nombre Paola Medina. El usuario es va.olita.m. muy boliviano. Y bueno, de ahí, pues, cuando gusten, poco a poco iré armando mi página de YouTube. Ya la meteré igual en Instagram. Soy más activa en Instagram que en cualquier otra plataforma, así que ahí estoy. Súper, Pau. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar, como te decía Carlita, esta invitación. Y bueno, en algún momento ya vamos a estar en contacto y nos veremos por Italia. Por supuesto. Bienvenidas. Gracias. Ahora sí, Namaste. Gracias por escuchar 100% Perspectiva. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @100.perspectiva. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas un día increíble.